Ulsan Basilio Magno, Basilio el Grande. Doctor de la Iglesia de Cesarea. 329 a 379. Etim, Basilio igual a rey. Fiesta, 2 de enero, junto a su gran amigo San Gregorio Nacianceno. San Basilio. Benedicto XVI, audiencia, 4 de julio del 07. Queridos hermanos y hermanas. Hoy queremos recordar a uno de los grandes padres de la Iglesia, San Basilio, definido por los textos litúrgicos bizantinos como una lumbrera de la Iglesia, fue un gran obispo del siglo IV. Por el que siente admiración tanto la Iglesia de Oriente como la de Occidente por su santidad de vida, por la excelencia de su doctrina y por la síntesis armoniosa de capacidades especulativas y prácticas. Nació alrededor del año 330 en una familia de santos, verdadera iglesia doméstica, que vivía en un clima de profunda fe. Estudió con los mejores maestros de Atenas y Constantinopla. Insatisfecho por los éxitos mundanos, al darse cuenta de que había perdido mucho tiempo en vanidades, él mismo confiesa, un día, como despertando de un sueño profundo, me dirigí a la admirable luz de la verdad del Evangelio. Y lloré sobre mi miserable vida, cf. Carta 223, pg 32,824a. Atraído por Cristo, comenzó a tener ojos solo para él y a escucharle solo a él, cf. Moralia, 80,1, pg 31,860 bc. Con determinación se dedicó a la vida monástica en la oración, en la meditación de las Sagradas Escrituras y de los escritos de los padres de la Iglesia y en el ejercicio de la caridad, cf. Cartas 2 y 22, siguiendo también el ejemplo de su hermana, Santa Macrina, quien ya vivía el ascetismo monacal. Después fue ordenado sacerdote y, por último, en el año 370, consagrado obispo de Cesarea de Capadocia, en la actual Turquía. Con la predicación y los escritos desarrolló una intensa actividad pastoral, teológica y literaria. Con sabio equilibrio supo unir al mismo tiempo el servicio a las almas y la entrega a la oración y a la meditación en la soledad. Sirviéndose de su experiencia personal, favoreció la fundación de muchas fraternidades o comunidades de cristianos consagrados a Dios, a las que visitaba con frecuencia, cf. Gregorio Nacianceno, Oratio 43,29 pulgadas Laudem Basili, pg 36,536b. Con la palabra y los escritos, muchos de los cuales todavía hoy se conservan, cf. Regula Hebrevius Tractatae, Proemio, pg 31,1080ab, les exhortaba a vivir y a avanzar en la perfección. De esos escritos se valieron después no pocos legisladores de la vida monástica, entre ellos, muy especialmente, San Benito, que considera a Basilio como su maestro, cf. Regula 73, 5. En realidad, San Basilio creó un monaquismo muy particular, no estaba cerrado a la comunidad de la iglesia local, sino abierto a ella. Sus monjes formaban parte de la iglesia local, eran su núcleo animador que, precediendo a los demás fieles en el seguimiento de Cristo y no solo de la fe, mostraba su firme adhesión a Él, el amor por Él, sobre todo en las obras de caridad. Estos monjes, que tenían escuelas y hospitales, estaban al servicio de los pobres y de este modo mostraron la vida cristiana de una manera completa. El siervo de Dios Juan Pablo II, hablando del monaquismo, escribió: muchos opinan que esa institución tan importante en toda la Iglesia como es la vida monástica quedó establecida, para todos los siglos, principalmente por San Basilio o que, al menos, la naturaleza de la misma no habría quedado tan propiamente definida sin su decisiva aportación. Carta Apostólica, Patres Ecclesiae, 2. Como obispo y pastor de su extendida diócesis, Basilio se preocupó constantemente por las difíciles condiciones materiales en las que vivían los fieles. Denunció con firmeza el mal, se comprometió con los pobres y los marginados. Intervino ante los gobernantes para aliviar los sufrimientos de la población. Sobre todo en momentos de calamidad, veló por la libertad de la Iglesia, enfrentándose a los potentes para defender el derecho de profesar la verdadera fe, cf. Gregorio Nacianceno, Oratio 43,48 a 51 pulgadas Laudem Basili, pg 36,557 c 561 c. Dio testimonio de Dios, que es amor y caridad, con la construcción de varios hospicios para necesitados, cf. Basilio, Carta 94, pg 32,488 bc, una especie de ciudad de la misericordia, que tomó su nombre, Basiliade, cf. Sozomeno, Historia Eclesiástica 6,34,
pg 671397a. En ella hunden sus raíces los modernos hospitales para la atención de los enfermos. Consciente de que la liturgia es la cumbre a la cual tiende la actividad de la Iglesia y al mismo tiempo la fuente de donde emana toda su fuerza, Sacrosanctum Concilium, 10, Basilio, si bien se preocupaba por vivir la caridad, que es la característica de la fe, fue también un sabio, reformador litúrgico, cf. Gregorio Nacianceno. Oratio 43,34 pulgadas Laudem Basili, pg 36,541c. Nos dejó una gran oración eucarística, o anáfora, que toma su nombre y que ha dado un orden fundamental a la oración y a la salmodia. Gracias a él, el pueblo amó y conoció los salmos e iba a rezarlos incluso de noche, cf. Basilio, in Salmum 1,1 a 2, pg 29,212 a 213c. De este modo, podemos ver cómo liturgia, adoración, oración están unidas a la caridad, se condicionan recíprocamente. Con celo y valentía, Basilio supo oponerse a los herejes, quienes negaban que Jesucristo fuera Dios como el Padre, cf. Basilio, carta 9,3, pg 32,272a, carta 52,1 a 3, pg 32,392b 396 Adversus Eunomium, 1,20, pg 29,556c. Del mismo modo, contra quienes no aceptaban la divinidad del Espíritu Santo, afirmó que también el Espíritu Santo es Dios y tiene que ser colocado y glorificado junto al Padre y el Hijo, cf. de Espíritu Sancto, SC 17 bis, 348. Por este motivo, Basilio es uno de los grandes padres que formularon la doctrina sobre la Trinidad. El único Dios, dado que es amor, es un Dios en tres personas, que forman la unidad más profunda que existe, la unidad divina. En su amor por Cristo y su Evangelio, el gran Capadocio se comprometió también por sanar las divisiones dentro de la Iglesia, cf. Carta 7243, tratando siempre de que todos se convirtieran a Cristo y a su palabra, cf. De Judicio, 4, pg 31-660b 661a, fuerza unificadora, a la que todos los creyentes tienen que obedecer, cf. y Videm 1 a 3, pg 31-653 a 656c. Concluyendo, Basilio se entregó totalmente al fiel servicio a la Iglesia en el multiforme servicio del ministerio episcopal. Según el programa que él mismo trazó, se convirtió en apóstol y ministro de Cristo, dispensador de los misterios de Dios, heraldo del reino, modelo y regla de piedad, ojo del cuerpo de la Iglesia, pastor de las ovejas de Cristo, médico piadoso, padre y nodriza, cooperador de Dios, agricultor de Dios, constructor del templo de Dios, cf. Moralia, 80,11 a 20, pg 31-864b, 868b. Este es el programa que el Santo Obispo entrega a los heraldos de la palabra, tanto ayer como hoy, un programa que él mismo se comprometió generosamente por vivir. En el año 379, Basilio, sin haber cumplido los 50 años, agotado por el cansancio y la ascesis, regresó a Dios, con la esperanza de la vida eterna, a través de Jesucristo, nuestro Señor, de Bautismo 1, 2, 9. Fue un hombre que vivió verdaderamente con la mirada puesta en Cristo, un hombre del amor por el prójimo. Lleno de la esperanza y de la alegría de la fe, Basilio nos muestra cómo ser realmente cristianos. Vida de San Basilio. Basilio nació en Cesarea, la capital de Capadocia, en el Asia Menor, a mediados del año 329. Por parte de padre y de madre, descendía de familias cristianas que habían sufrido persecuciones y, entre sus 9 hermanos, figuraron San Gregorio de Nicea, Santa Macrina la Joven y San Pedro de Sebaste. Su padre, San Basilio el Viejo, y su madre, Santa Emelia, poseían vastos terrenos y Basilio pasó su infancia en la casa de campo de su abuela, Santa Macrina, cuyo ejemplo y cuyas enseñanzas nunca olvidó. Inició su educación en Constantinopla y la completó en Atenas. Allá tuvo como compañeros de estudio a San Gregorio Nacianceno, que se convirtió en su amigo inseparable, y a Juliano, que más tarde sería el emperador apóstata. Basilio y Gregorio Nacianceno, los dos jóvenes capadocios, se asociaron con los más selectos talentos contemporáneos, y como lo dice este último en sus escritos, solo conocíamos 2 calles en la ciudad: la que conducía a la iglesia y la que nos llevaba a las escuelas. Tan pronto como Basilio aprendió todo lo que sus maestros podían enseñarle, regresó a Cesarea.
Ahí pasó algunos años en la enseñanza de la retórica y, cuando se hallaba en los umbrales de una brillantísima carrera, se sintió impulsado a abandonar el mundo, por consejos de su hermana mayor, Macrina. Esta, luego de haber colaborado activamente en la educación y establecimiento de sus hermanas y hermanos más pequeños, se había retirado con su madre, ya viuda, y otras mujeres, a una de las casas de la familia, en Annecy, sobre el río Iris, para llevar una vida comunitaria. Fue entonces, al parecer, que Basilio recibió el bautismo, y desde aquel momento, tomó la determinación de servir a Dios dentro de la pobreza evangélica. Comenzó por visitar los principales monasterios de Egipto, Palestina, Siria y Mesopotamia, con el propósito de observar y estudiar la vida religiosa. Al regreso de su extensa gira, se estableció en un paraje agreste y muy hermoso en la región del Ponto, separado de Annecy por el río Iris, y en aquel retiro solitario se entregó a la plegaria y al estudio. Con los discípulos, que no tardaron en agruparse en torno suyo, entre los cuales figuraba su hermano Pedro, formó el primer monasterio que hubo en el Asia Menor. Organizó la existencia de los religiosos y enunció los principios que se conservaron a través de los siglos y, hasta el presente, gobiernan la vida de los monjes en la Iglesia de Oriente. San Basilio practicó la vida monástica propiamente dicha durante 5 años solamente, pero en la historia del monaquismo cristiano tiene tanta importancia como el propio San Benito. Lucha contra la herejía arriana. Por aquella época, la herejía arriana estaba en su apogeo y los emperadores herejes perseguían a los ortodoxos. En el año 363, se convenció a Basilio para que se ordenase diácono y sacerdote en Cesarea, pero inmediatamente, el arzobispo Eusebio tuvo celos de la influencia del santo y para no crear discordias, volvió a retirarse calladamente al Ponto para ayudar en la fundación y dirección de nuevos monasterios. Sin embargo, Cesarea lo necesitaba y lo reclamó. 2 años más tarde, San Gregorio Nacianceno, en nombre de la ortodoxia, sacó a Basilio de su retiro para que le ayudase en la defensa de la fe del clero y de las iglesias. Se llevó a cabo una reconciliación entre Eusebio y Basilio. Este se quedó en Cesarea como el primer auxiliar del arzobispo, en realidad, era él quien gobernaba la iglesia. Pero empleaba su gran tacto para que se diera crédito a Eusebio por todo lo que él realizaba. Durante una época de sequía a la que siguió otra de hambre, Basilio echó mano de todos los bienes que le había heredado su madre. Los vendió y distribuyó el producto entre los más necesitados, mas no se detuvo ahí su caridad, puesto que también organizó un vasto sistema de ayuda, que comprendía las cocinas ambulantes que él mismo, resguardado con un delantal de manta y cucharón en ristre, conducía por las calles de los barrios más apartados para distribuir alimentos a los pobres. Obispo de Cesarea. El año de 370 murió Eusebio y, a pesar de la oposición que se puso de manifiesto en algunos poderosos círculos, Basilio fue elegido para ocupar la sede arzobispal vacante. El 14 de junio tomó posesión, para gran contento de San Atanasio y una contrariedad igualmente grande para Valente, el emperador arriano. El puesto era muy importante, y en el caso de Basilio, muy difícil y erizado de peligros, porque al mismo tiempo que obispo de Cesarea, era exarca del Ponto y metropolitano de 50 sufragáneos, muchos de los cuales se habían opuesto a su elección y mantuvieron su hostilidad, hasta que Basilio, a fuerza de paciencia y caridad, se conquistó su confianza y su apoyo. Antes de cumplirse 12 meses del nombramiento de Basilio, el emperador Valente llegó a Cesarea, tras de haber desarrollado en Bitrina y Galacia una implacable campaña de persecuciones. Por delante suyo envió al prefecto Modesto, con la misión de convencer a Basilio para que se sometiera o, por lo menos, accediera a tratar algún compromiso. Varios habían renegado por miedo, pero nuestro santo le respondió: ¿Qué me vas a poder quitar si no tengo ni casas ni bienes, pues todo lo repartí entre los pobres? ¿Acaso me vas a atormentar? Es tan débil mi salud que no resistiré un día de tormentos sin morir y no podrás seguir atormentándome. ¿Qué me vas a desterrar? A cualquier sitio a donde me destierres, allá estará Dios, y donde esté Dios, allí es mi patria, y allí me sentiré contento. El gobernador respondió admirado: jamás nadie me había contestado así. Y Basilio añadió: es que jamás te habías encontrado con un obispo. El emperador Valente se decidió en favor de exilarlo y se dispuso a firmar el edicto, pero en 3 ocasiones sucesivas, la pluma de caña con que iba a hacerlo se partió en el momento de comenzar a escribir. El emperador quedó sobrecogido de temor ante aquella extraordinaria manifestación,
confesó que, muy a su pesar, admiraba la firme determinación de Basilio, y a fin de cuentas, resolvió que, en lo sucesivo, no volvería a intervenir en los asuntos eclesiásticos de Cesarea. Pero apenas terminada esta desavenencia, el santo quedó envuelto en una nueva lucha, provocada por la división de Capadocia en dos provincias civiles y la consecuente reclamación de Antino, obispo de Tiana, para ocupar la sede metropolitana de la nueva Capadocia. La disputa resultó desafortunada para San Basilio, no tanto por haberse visto obligado a ceder en la división de su arquidiócesis, como por haberse malquistado con su amigo San Gregorio Nacianceno, a quien Basilio insistía en consagrar obispo de Sasima, un miserable caserío que se hallaba situado sobre terrenos en disputa entre las dos Capadocias. Mientras el santo defendía así a la iglesia de Cesarea de los ataques contra su fe y su jurisdicción, no dejaba de mostrar su celo acostumbrado en el cumplimiento de sus deberes pastorales. Hasta en los días ordinarios predicaba, por la mañana y por la tarde, a asambleas tan numerosas, que él mismo las comparaba con el mar. Sus fieles adquirieron la costumbre de comulgar todos los domingos, miércoles, viernes y sábados. Entre las prácticas que Basilio había observado en sus viajes y que más tarde implantó en su sede, figuraban las reuniones en la iglesia antes del amanecer, para cantar los salmos. Para beneficio de los enfermos pobres, estableció un hospital fuera de los muros de Cesarea, tan grande y bien acondicionado, que San Gregorio Nacianceno lo describe como una ciudad nueva y con grandeza suficiente para ser reconocido como una de las maravillas del mundo. A ese centro de beneficencia llegó a conocérsela con el nombre de Basiliada, y sostuvo su fama durante mucho tiempo después de la muerte de su fundador. A pesar de sus enfermedades crónicas, con frecuencia realizaba visitas a lugares apartados de su residencia episcopal, hasta en remotos sectores de las montañas y, gracias a la constante vigilancia que ejercía sobre su clero y su insistencia en rechazar la ordenación de los candidatos que no fuesen enteramente dignos, hizo de su arquidiócesis un modelo del orden y la disciplina eclesiásticos. No tuvo tanto éxito en los esfuerzos que realizó en favor de las iglesias que se encontraban fuera de su provincia. La muerte de San Atanasio dejó a Basilio como único paladín de la ortodoxia en el Oriente, y este luchó con ejemplar tenacidad para merecer ese título por medio de constantes esfuerzos para fortalecer y unificar a todos los católicos que, sofocados por la tiranía arriana y descompuestos por los cismas y las disensiones entre sí, parecían estar a punto de extinguirse. Pero las propuestas del santo fueron mal recibidas, y a sus desinteresados esfuerzos se respondió con malos entendimientos, malas interpretaciones y hasta acusaciones de ambición y de herejía. Incluso los llamados que hicieron él y sus amigos al Papa San Dámaso y a los obispos occidentales para que interviniesen en los asuntos del Oriente y allanasen las dificultades, tropezaron con una casi absoluta indiferencia, debido, según parece, a que ya corrían en Roma las calumnias respecto a su buena fe. Sin duda a causa de mis pecados, escribía San Basilio con un profundo desaliento, parece que estoy condenado al fracaso en todo cuanto emprendo. Sin embargo, el alivio no había de tardar, desde un sector absolutamente inesperado. El 9 de agosto de 378, el emperador Valente recibió heridas mortales en la batalla de Adrianópolis y, con el ascenso al trono de su sobrino Graciano, se puso fin al ascendiente del arrianismo en el Oriente. Cuando las noticias de estos cambios llegaron a oídos de San Basilio, éste se encontraba en su lecho de muerte, pero de todas maneras le proporcionaron un gran consuelo en sus últimos momentos. Murió el 1 de enero del año 379, a la edad de 49 años, agotado por la austeridad en que había vivido, el trabajo incansable y una penosa enfermedad. Toda Cesarea quedó enlutada y sus habitantes lo lloraron como a un padre y a un protector. Los paganos, judíos y cristianos se unieron en el duelo. San Gregorio Nacianceno, arzobispo de Constantinopla, en el día del entierro, Basilio Santo, nació entre santos. Basilio pobre vivió pobre entre los pobres. Basilio hijo de mártires, sufrió como un mártir. Basilio predicó siempre con sus labios, y con sus buenos ejemplos y seguirá predicando siempre con sus escritos admirables. 72 años después de su muerte, el Concilio de Calcedonia le rindió homenaje con estas palabras: el gran Basilio, el ministro de la gracia quien expuso la verdad al mundo entero, indudablemente que fue uno de los más elocuentes oradores entre los mejores que la Iglesia haya tenido. Sus escritos le han colocado en lugar de privilegio entre sus doctores. Se conserva una extensa colección de sus cartas. En una de ellas nos cuenta que él pedía un cumplimiento estricto de la disciplina,
Lo mismo entre clérigos que entre laicos, y que cierto diácono, que no era malo, pero sí rebelde y un poco alocado y que solía presentarse en medio de un grupo de muchachas que cantaban himnos y bailaban, tuvo que vérselas con él. Con igual determinación combatió la simonía en los puestos eclesiásticos y la admisión de personas indignas. Entre el clero, luchó contra la rapacidad y la opresión de los funcionarios y llegó a excomulgar a todos los complicados en la trata de blancas, una actividad muy difundida en Capadocia. Podía reconvenir con temible severidad, pero prefería las maneras suaves y gentiles. Como un ejemplo, están sus cartas a una muchacha descarriada y a un clérigo colocado en un puesto de gran responsabilidad, que se estaba mezclando en política. Muchos ladrones que solo aguardaban ser entregados a los jueces para sufrir un castigo terrible, fueron amparados por el santo y devueltos a sus casas en completa libertad, pero con una imborrable amonestación sobre sus conciencias. Pero tampoco se quedaba callado Basilio cuando eran los acaudalados y poderosos quienes quebrantaban sus deberes. Os negáis a dar con el pretexto de que no tenéis lo suficiente para vuestras necesidades, exclamó en uno de sus sermones. Pero en tanto que vuestra lengua os excusa, vuestra mano os acusa. ¿Cuántos deudores podrían ser rescatados de la prisión con uno de esos anillos? ¿Cuántas pobres gentes ateridas por el frío se cubrirían con uno solo de vuestros guardarropas? Y sin embargo, vosotros dejáis ir a los pobres de vuestras puertas, con las manos vacías. No era únicamente a los ricos a quienes imponía la obligación de dar. ¿Dices que tú eres pobre? Bien, pero siempre habrá otros más pobres que tú. Si tienes lo bastante para mantenerte vivo 10 días, aquel hombre no tiene suficiente para vivir uno. No tengáis temor de dar lo poco que tengáis. No coloquéis nunca vuestros propios intereses antes que la necesidad común. Dad vuestro último mendrugo de pan al mendigo que os lo pide y confiad en la misericordia de Dios. San Basilio el Grande, rogad por nosotros. Oficio de lectura, martes y del tiempo ordinario. Tenemos depositada en nosotros una fuerza que nos capacita para amar. De la regla monástica mayor de San Basilio Magno, obispo. Respuesta 2,1. El amor de Dios no es algo que pueda aprenderse con unas normas y preceptos. Así como nadie nos ha enseñado a gozar de la luz, a amar la vida, a querer a nuestros padres y educadores, así también, y con mayor razón, el amor de Dios no es algo que pueda enseñarse, sino que desde que empieza a existir este ser vivo que llamamos hombre es depositada en él una fuerza espiritual, a manera de semilla, que encierra en sí misma la facultad y la tendencia al amor. Esta fuerza seminal es cultivada diligentemente y nutrida sabiamente en la escuela de los divinos preceptos, y así, con la ayuda de Dios, llega a su perfección. Por esto, nosotros, dándonos cuenta de vuestro deseo por llegar a esta perfección, con la ayuda de Dios y de vuestras oraciones, nos esforzaremos, en la medida en que nos lo permita la luz del Espíritu Santo, por avivar la chispa del amor divino escondida en vuestro interior. Digamos, en primer lugar, que Dios nos ha dado previamente la fuerza necesaria para cumplir todos los mandamientos que Él nos ha impuesto, de manera que no hemos de apenarnos como si se nos exigiese algo extraordinario. Ni hemos de enorgullecernos como si devolviésemos a cambio más de lo que se nos ha dado. Si usamos recta y adecuadamente de estas energías que se nos han otorgado, entonces llevaremos con amor una vida llena de virtudes. En cambio, si no las usamos debidamente, habremos viciado su finalidad. En esto consiste precisamente el pecado, en el uso desviado y contrario a la voluntad de Dios de las facultades que Él nos ha dado para practicar el bien. Por el contrario, la virtud, que es lo que Dios pide de nosotros, consiste en usar de esas facultades con recta conciencia, de acuerdo con los designios del Señor. Siendo esto así, lo mismo podemos afirmar de la caridad. Habiendo recibido el mandato de amar a Dios, tenemos depositada en nosotros, desde nuestro origen, una fuerza que nos capacita para amar, y ello no necesita demostrarse con argumentos exteriores, ya que cada cual puede comprobarlo por sí mismo y en sí mismo. En efecto, un impulso natural nos inclina a lo bueno y a lo bello, aunque no todos coinciden siempre en lo que es bello y bueno, y, aunque nadie nos lo ha enseñado, amamos a todos los que de algún modo están vinculados muy de cerca a nosotros. Y rodeamos de benevolencia, por inclinación espontánea, a aquellos que nos complacen y nos hacen el bien. Y ahora yo pregunto, ¿qué hay más admirable que la belleza de Dios? ¿Puede pensarse en algo más dulce y agradable que la magnificencia divina? ¿Puede existir un deseo más fuerte e impetuoso que el que Dios infunde en el alma limpia de todo pecado y que,
Dice con sincero afecto, ¿desfallezco de amor? El resplandor de la belleza divina es algo absolutamente inefable e inenarrable. Oración. Muéstrate propicio, Señor, a los deseos y plegarias de tu pueblo. Danos luz para conocer tu voluntad y la fuerza necesaria para cumplirla. Por nuestro Señor Jesucristo. Continuación. Oficio de lectura, martes 3 del tiempo ordinario. ¿Cómo pagaremos al Señor todo el bien que nos ha hecho? De la regla monástica mayor de San Basilio Magno. Respuesta 2, 2-4. ¿Qué lenguaje será capaz de explicar adecuadamente los dones de Dios? Son tantos que no pueden contarse, y son tan grandes y de tal calidad que uno solo de ellos merece toda nuestra gratitud. Pero hay uno al que por fuerza tenemos que referirnos, pues nadie que esté en su sano juicio dejará de hablar de él. Aunque se trate en realidad del más inefable de los beneficios divinos, es el siguiente. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Lo honró con el conocimiento de sí mismo, lo dotó de razón, por encima de los demás seres vivos. Le otorgó poder gozar de la increíble belleza del paraíso y lo constituyó, finalmente, rey de toda la creación. Después, aunque el hombre cayó en el pecado, engañado por la serpiente, y, por el pecado, en la muerte y en las miserias que acompañan al pecado, a pesar de ello, Dios no lo abandonó, al contrario, le dio primero la ley. Para que le sirviese de ayuda, lo puso bajo la custodia y vigilancia de los ángeles, le envió a los profetas, para que le echasen en cara sus pecados y le mostrasen el camino del bien, reprimió, mediante amenazas, sus tendencias al mal y estimuló con promesas su esfuerzo hacia el bien, manifestando en varias ocasiones por anticipado, con el ejemplo concreto de diversas personas, cuál sea el término reservado al bien y al mal. Y, aunque nosotros, después de todo esto, perseveramos en nuestra contumacia, no por ello se apartó de nosotros. La bondad del Señor no nos dejó abandonados y, aunque nuestra insensatez nos llevó a despreciar sus honores, no se extinguió su amor por nosotros, a pesar de habernos mostrado rebeldes para con nuestro bienhechor. Por el contrario, fuimos rescatados de la muerte y restituidos a la vida por el mismo nuestro Señor Jesucristo, y la manera como lo hizo es lo que más excita nuestra admiración. En efecto, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo. Más aún, soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores, fue traspasado por nuestras rebeliones. Sus cicatrices nos curaron, además, nos rescató de la maldición, haciéndose por nosotros un maldito. Y sufrió la muerte más ignominiosa para llevarnos a una vida gloriosa. Y no se contentó con volver a dar vida a los que estaban muertos, sino que los hizo también partícipes de su divinidad y les preparó un descanso eterno y una felicidad que supera toda imaginación humana. ¿Cómo pagaremos, pues, al Señor todo el bien que nos ha hecho? Es tan bueno que la única paga que exige es que lo amemos por todo lo que nos ha dado. Y, cuando pienso en todo esto, voy a deciros lo que siento, me horrorizo de pensar en el peligro de que alguna vez, por falta de consideración o por estar absorto en cosas vanas, me olvide del amor de Dios y sea para Cristo causa de vergüenza y oprobio. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, ayúdanos a llevar una vida según tu voluntad, para que podamos dar en abundancia frutos de buenas obras en nombre de tu Hijo predilecto, que vive y reina contigo,